Sol de los Andes. Bienvenidos a una nueva edición de Momento Literario, el espacio donde exploramos las grandes obras de la literatura universal, literatura clásica. El día de hoy nos sumergiremos en la vida de un autor cuya pluma desafió los regímenes totalitarios y nos dejó una de las fábulas políticas más importantes de todos los tiempos. Hablamos de George Orwell y su novela Rebelión en la Granja. El día de hoy me acompañan 4 miembros del Club de Lectura de Juliaca. El día de hoy me acompaña Johan, me acompaña el expresidente del Club de Lectura Jaime, me acompaña Gary Flores y me acompaña Sofía. Y bueno, ¿no? Voy a pasar a presentarlos uno por uno para que ellos también puedan quizás ver los ánimos para el programa del día de hoy. Empezamos con Johan. Muy buenas tardes con todo el público. Buenas tardes, Denison. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Precisamente, listos para contar una nueva historia en este programa radial de lectura y compartimos nuestras experiencias. Damos paso al siguiente para el siguiente participante. Sí, estamos el día de hoy con Jaime Riveros. Creo que nos acompaña después de un poquito de tiempo en la radio. Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Muy buenas tardes también a Denilson y a los amigos que están en la mesa para poder hablar de literatura, lo que más nos apasiona, lo que más nos lleva a seguir hablando. Sí, gracias Jaime por estar el día de hoy. Bueno, también nos acompaña un compañero que ya es su segundo programa del año, creo que también desde que empezó el programa. Hablamos de Gary Flores, es el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Me presento, yo soy Gary Flores, soy compañero de acá del Club de Lectura Juliaca. Sí, muy contento también de tenerte aquí, Gary. Finalmente, ¿no? Estamos aquí con Sofía Vilca, si no me equivoco. No. Sofía Aguilar. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes y muy buenas tardes también de la misma manera con cada uno de los oyentes. Es un placer siempre estar en un programa más del Club de Lectura. Muchas gracias por el pase de mí. Sí, muchas gracias a los amigos del Club de Lectura Juliaca. Bueno, el día de hoy yo voy a estar como conductor de Nilson Quispe y ya metiéndonos un poquito de lleno en el programa vamos a hablar un poquito para entender quizás la magnitud de la obra de la que se va a hablar hoy, Rebelión en la Granja. Primero debemos conocer a su autor, George Orwell, ¿no? Cuyo verdadero nombre es Eric Arthur Blair, que nace en el año de 1903 en la India británica. Pero para hacer un análisis de su biografía más extensa, el día de hoy Sofía Aguilar va a darnos la biografía del autor del día de hoy. Y bueno, tienes el pase, Sofía. Muchas gracias, Denilson. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a iniciar con la biografía de George Orwell, como es conocido, ¿no? Como fue conocido por su seudónimo. En sí, el verdadero nombre que tuvo fue Eric Arthur Blair, quien nació en el 25 de junio de 1903 en Motihari, la India. Sabemos que fue un ensayista y novelista británico muy importante del siglo XX. Fue hijo de Richard Blair y de Ida Isabel. George Orwell, como fue conocido, a los 2 años se traslada junto a sus 2 hermanas y a su madre a Inglaterra. Justo motivo por el cual pasa un buen tiempo sin su padre, ¿no? Unos 10 años posterior a eso recién tiene un reencuentro con su padre. George Orwell fue primero a una escuela católica. Posterior a eso, él pasa a lo que es a un instituto público para seguir con sus estudios. Gracias a sus altas calificaciones y a ser un buen alumno, recibe una beca para la Universidad de Eton. Si bien se sabe de George Orwell, mantenió sus calificaciones, pero debido a la condición económica de su familia que fue empeorando, tuvo que dejar lo que son sus estudios para él poder ayudar a su familia y de esa manera se unió lo que es a la Policía Imperial de la India, en el cual le pasaron a trabajar lo que es a Birmania. Sabemos que George Orwell
A comparación de sus demás compañeros, él se enfocaba más a observar la cultura de las personas de ese lugar, a cómo viven, a ver sus costumbres, incluso a aprender su idioma. Tras 5 años como oficial, pasa a abandonar lo que es el cuerpo de policía. Posterior a eso, George Orwell viaja por su país como también a Francia, como un vagabundo, por decirlo así, ¿no? Para realmente ver cómo es, cómo se puede observar desde un punto de vista de la pobreza, cómo a los pobres trata la policía, para él ver eso en carne propia, ¿no? Para observar. Incluso menciona en una parte donde él se hace busca que los policías le detengan, ¿no? Para observar realmente en ese momento cómo es el trato de los policías hacia ellos. También George Orwell participó en lo que es en la Guerra Civil Española. Trabajó en el BBC, en el cual tuvo un poco tiempo. Posterior a eso, decidió irse a trabajar como columnista y un editor literario en Tributo. George Orwell se casó con Eileen en 1936. Posterior a eso, él adopta a un niño. Y justo sabemos que George Orwell contrae, ¿no?, una enfermedad que es la tuberculosis, una enfermedad que conlleva muy grave, ¿no? Posterior a eso, pasando un poco tiempo, pierde lo que es a su esposa. Se queda solo para que George Orwell no tenga su niño, no se quede al abandono total. Busca a sus amigas, les dice, ¿no?, para que se puedan casar prácticamente con él, para que el niño no quede en abandono, ya que George Orwell pasa sus últimos días en un sanatorio, en un lugar un poco aislado, donde tenga donde la naturaleza prácticamente le ayude a contraer su enfermedad. George Orwell se casa con Sonia Brownell en 1949, a 8 meses antes de su muerte. George Orwell muere el 21 de enero de 1950 en Londres a causa de la tuberculosis a sus 46 años. Bueno, de Nilsson también voy a mencionar las obras de nuestro escritor del día de hoy, ¿no? Una de las primeras obras que tuvo, El camino de Wigan Pier, homenaje a Cataluña, Rebelión de la Granja, justo es el libro que hablamos hoy. Sí, la obra que vamos a desarrollarlo un poco más el día de hoy de este autor, ¿no? La siguiente obra es en 1984, creo que es una de las obras más importantes para él. Los días en Birmania, Sin blancas en París y Londres. Sabemos que George Orwell es un autor que prácticamente ha detallado en sus obras todo lo que él ha vivenciado y ha visto, ¿no? Eso es todo lo que puedo comentar en cuanto a George. Sí, gracias Sofía por ayudarnos con la biografía de Orwell. Sí, es como dices, un poquito hablaste porque Orwell es conocido por la denuncia que él retrata en sus obras sobre los regímenes totalitarios, ¿no? Algo que plasma, creo que bastante bien el día de hoy en la obra que vamos a tratar hoy, que es Rebelión en la Granja. Y ahora vamos a pasar un poquito, aunque antes quería hacer una pregunta. No sé si Orwell es, para los invitados del club, es un autor ya conocido o quizás lo están leyendo por primera vez. De hecho, Orwell es uno de los escritores más conocidos en nuestra actualidad. Sus pensamientos siguen vigentes debido a que polemiza o entra en contexto el tema del poder político, y siempre fue un personaje que rechazó contundentemente a todo tipo de totalitarismo. ¿Y esto por qué? Porque coarta la libertad de expresión, coarta los derechos individuales. Entonces, frente a eso también él no se ligaba tanto con estos tipos de ideas. A un inicio, dentro de la biografía de Orwell, recordemos que Orwell proviene de una familia de clase media, estudia, es periodista, y mientras en su tiempo de juventud él ve cómo los
hay personajes, mejor dicho, ciudadanos que son vilmente explotados, ya sea en tema de trabajo, económico y todo eso. Entonces él es en donde tiene ahí sus inclinaciones ya más a la izquierda o al socialismo. Pero después de eso se da cuenta también que cuando participa en en la guerra española, en la guerra civil española, se da cuenta que existe ahí lo que son las propagandas populistas que hace que esto engañen a la gente, no les cuenten la verdad a estos socialistas. Por ahí es en donde él se da cuenta y dice, oye, yo no puedo estar con ellos, porque ellos lo que quieren es el poder por el poder, quieren quebrantar las leyes, quieren, como dije una vez más, coartar la libertad, quitar todos los derechos individuales. Es ahí en donde él ya se considera y toma un término que es muy importante, la socialdemocracia. Sí, gracias Jaime. Y justamente esos temas son quizás los que vamos a hablar en Rebelión en la Granja. Ahora volviendo a Jaime nuevamente para que nos pueda ayudar con el resumen de esta grandiosa fábula política. Bueno, todo tuyo, Jaime. Así, muchas gracias, Denilson. Sí, voy a relatar lo que es la obra La Rebelión de la Granja de George Orwell, que de hecho se ha publicado en plena Segunda Guerra Mundial. Nos referimos entre noviembre de 1943 a 1944. Esto es netamente una respuesta a la Revolución Rusa. ¿Por qué lo digo? Porque ahí vamos a ver cómo el totalitarismo puede socavar la libertad, cómo el totalitarismo puede engañar, imponer ideas sin la participación. Entonces, la Rebelión de la Granja narra la historia, como dice, Rebelión de la Granja. El hecho es de que ahí todos son animales, ¿ah? Por ejemplo, son cerdos, gallinas, vacas, caballos, patos, burros, hay de todo. Entonces en una granja hay todos estos animales. Entonces inicia con el señor Jones, quien es propietario de la granja y está al cuidado de todos estos animales. Entonces surge que existe ahí un animal que es el cerdo, que es el comandante mayor, el pensador, la cabeza, digamos, de todo ese cúmulo de animales que existen ahí, y empiezan las cuestiones filosóficas y empiezan a decir, oye, ¿tú estás tranquilo con lo que vives? ¿Tú vives bien? ¿Te sientes satisfecho? ¿Por qué los humanos tienen que explotar? ¿Por qué los humanos tienen que hacernos trabajar? ¿Por qué los humanos tienen que quitar nuestra comida? ¿Por qué? Entonces ahí es en donde nace ya el meollo de la cuestión. Y poco a poco esto va trascendiendo ya a una rebelión, hasta el punto de expulsar al dueño de la granja, al señor Jones. Lo expulsan, lo botan a patadas, como dirían los propios animales, y consolidan pues lo que es la rebelión, consolidan ese hecho que ha sido ya parte ya premeditada de todos los animales, y ahí es en donde existe ya lo que llamamos a Napoleón, que son los cerdos que van a encaminar, van a ser las cabezas principales de toda esta revolución. Por ejemplo, a Napoleón, y si me ayuda con el otro nombre, Snowball. Sí. Snowball. Entonces, todos estos cerdos van a ser los animales inteligentes, los animales que van a tener la capacidad de poder tomar el poder, y toman de hecho, y ahí es en donde ellos fijan los primeros mandamientos. Por ejemplo, que entre los animales no se pueden matar, que todos los que caminan en dos patas son enemigos, y los que caminan en cuatro patas son amigos. Entonces nos referimos a las aves, a los caballos, las vacas y todos ellos. Entonces con esos principios es en donde ya empiezan a realizar todos los animales sus reuniones, sus asambleas, tomar acuerdos. Pero como en toda reunión va a haber bandos entre Snowball y el otro animal, Napoleón. y Napoleón. Napoleón y Snowball. Y Snowball y Napoleón, entre esos cerdos va a haber una rivalidad
más que todo ideológicos, ¿no? Uno va a querer, por ejemplo, como Snowball, tener un pensamiento más expansionista en donde dice vamos a construir un molino para proveer de energía eléctrica, y el otro decía no, eso son tonterías, eso era de parte de Napoleón. Entonces estas fricciones se va a concretar hasta el punto en que Snowball va a ser expulsado más que todo por la enemistad, porque estaba ya ganando terreno, ¿no? Y entonces es ahí en donde cuando Napoleón toma el poder a fuerza, empieza en ese poder a desconocer todos los principios, todas las leyes. Todos esos desconoce, o sea, que dice de acá no va a pasar nada. Así que de hoy en adelante no va a haber asambleas, no va a haber reunión, no. Entonces todos prácticamente solo van a acatar las órdenes que da Napoleón. En este caso va a ser el comandante que va a liderar todo ese imperio. Pero va a haber todo ese tránsito que nos va a permitir comprender cómo es que estos animales a un inicio dicen, oye, sí, libertad de expresión, sí, derechos, ahora sí no vamos a poder trabajar tanto, ya no nos van a explotar. Claro, sí, ellos vivían todo eso, pero también va a haber problemas dentro de eso, como es que ya no va a haber tanta abundancia en temas de alimentos, ya no va a haber los materiales que se necesitaban, va a haber escasez, como todo tipo, ¿no?, de sociedad. Entonces, quienes por ejemplo, quienes se rebelaban, quienes decían o apoyaban contra ese régimen, eran prácticamente personas muertas, porque el mismo Napoleón les mandaba a ejecutar porque los consideraba traidores de toda esta rebelión. Entonces, hasta el punto que ya Napoleón va a decir, ya se acabó la rebelión, ya está constituido la sociedad, no hay nada que discutir en este plano, así es que vamos a tener nuevos mandamientos. Pero estos nuevos mandamientos se van a estar tergiversando, porque incluso los mismos animalitos, tanto las gallinas, los patos, los caballos, van a decir, oye, esto no era lo que nosotros pregonábamos. Por ejemplo, ¿cómo no? A veces lo irónico de esto es que Napoleón a un inicio de la rebelión decía, no se va a permitir utilizar la cama de los humanos, ¿no? Tampoco vamos a permitir que beban, ¿no?, bebidas alcohólicas, entre otras cosas que son típicas prácticas de los humanos. Pero ya al final de la rebelión, esto va a ser una práctica que él mismo va a acatar, se va a vestir con el sombrero, de hecho, de un ex granjero, ¿no? Y va a permitir que esto haya una contrariedad, de cómo a un inicio uno busca prohibir, pero después él mismo es el que está acatando. Entonces va a haber todo ese lío, y la verdad que en esa novela va a haber una serie de cuentos, pequeños relatos entre los animales que van a estar hablando sobre su situación actual, y solo van a llegar a la conclusión de que simplemente esto ha sido una mera ilusión, ¿no? La ilusión no se ha concretado en su totalidad. Y al final de todo esto acaba pues que al final dice que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que los otros. Entonces es así como termina esta rebelión de la granja, que de hecho yo quiero hablar mucho porque me causa mucho debate que quisiera escuchar a los amigos. Sí, una historia fascinante y bastante llena de simbolismo, como dijeron. Y con este contexto, gracias Jaime, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos con el análisis de la obra. Volvemos con Momento Literario, explorando Rebelión en la Granja de George Orwell. Ahora, con nuestros invitados, profundizaremos en el significado y las interpretaciones que cada uno tiene sobre esta obra, ¿no? Quizás empecemos con el tema del simbolismo. Estábamos hablando un poquito en el intermedio, cómo Napoleón se veía reflejado como Stalin y como Snowball, que es otro protagonista de la obra, como Trotsky, ¿no? Y cómo los otros animales eran quizás relacionados al pueblo oprimido. No sé si tengan alguna opinión sobre esto. Johan, Gary. Comienzo. Gracias, Denilson. A ver, vamos a ver un poco ya un análisis acerca de la obra de La rebelión en la granja de George Orwell, después del resumen.
Nos da a entender de que vive en una granja y el abusador es el dueño, el señor Jones, hacia los animales. Entonces de ahí sale la idea de rebelarse y sí se rebelan pero la idea principal de todo eso que era una rebelión para crear una sociedad justa, equitativa, basada en el lema todos los animales somos iguales o son iguales. Sin embargo, pongo pronto la ambición de los líderes, especialmente del cerdo Napoleón, ¿no? Que aquí vamos a poner un énfasis que después de que el comandante mayor dé la idea de la esperanza, ¿no? Para poder rebelarse, surgen dos líderes, que es Napoleón y Snowball, ¿no? Y Napoleón, mientras va transcurriendo la obra, se va convirtiendo en total dictador, ¿no? Hasta ahí podría dar una parte, el principio del análisis de la obra, donde incluso voy a llegar un poco más, hasta tienen reuniones en la tarde, después de que logran votar al señor Jones, tienen reuniones por la tarde, todas las tardes tienen reuniones para ver cómo van a sentar las bases de su revolución, y ahí surgen los 7 mandamientos, ¿no? Voy a decir los 7 mandamientos porque me parece muy interesante. A ver, los mandamientos establecen que todos los animales son iguales y que ningún animal puede actuar como un humano durmiendo en una cama, caminando a 2 patas, matando a otros animales o bebiendo alcohol. Afirman que los humanos son el único enemigo. Los animales se dedican a la cosecha de heno después de que los cerdos descubran cómo ordeñar las vacas. O sea, ahí hay los mandamientos bien claros que poco a poco a medida de la historia se van a estar tergiversando a la conveniencia. Inicialmente los 7 mandamientos que mencionas son quizás los mandamientos más prominentes que se pueden hacer en el momento, ¿no? Uh-huh. Y quizás un poquito vamos a ver más adelante cómo estas se van tergiversando un poquito más. Quisiera ahora hablar con Gary un poquito sobre el tema de estos mandamientos, no sé qué le han parecido y cómo ha sido en la obra, cómo ha sido ese movimiento, ese cambio de que los mandamientos se vayan tergiversando, ¿no? Sí, bueno, normalmente creo que todo se da porque se va formando una sociedad donde en teoría todos van pensando en un mismo sentido, ¿verdad? Y esto acompañado de que cada uno de estos no poseía mayor conocimiento al respecto de lo que uno veía. ¿Me comprendes? O sea, cada quien decía ya, él nos manda y ya pues solo sigo esas órdenes y todo más, y ahora es todo lo que tengo que hacer por mi vida y todo más. O sea, sí, simplemente seguían su vida, seguían las órdenes que nos dan los cerdos y todo, y por eso es que se van, o sea, no le prestan mayor importancia solo a servir las órdenes que nos dan los que están arriba de nosotros, ¿no? Y es la misma situación como la que podemos vivir ahora, ¿no? Que la mayoría de las personas no es que seamos ignorantes, sino es que somos muy dejadas y estamos en la misma situación, ¿no? De que, ya bueno, hizo esto, ya pues sí, ya, ¿qué puedo hacer? Pues no puedo hacer nada, simplemente que siga las cosas como están. ¿Va a cambiar algo? No. ¿Hay algo en mi poder que yo pueda hacer para cambiar eso? No. Entonces voy a seguir con mi vida y que todo siga, ¿no? Y por eso es que van cambiando las cosas y nadie dice nada, nadie puede hacer nada porque simplemente no está en sus manos poder hacerlo. Uh-huh. Sí, eso es muy bueno. Y justamente, quizás Jaime tenga algo que acotar ahí. No, la verdad es que todo tipo de... Y siempre lo he dicho, y esta obra también lo refleja, que cuando existe democracia, prácticamente todos tienen diferentes ideas, puntos de vista y cómo plasmar una solución ante problemáticas. Entonces había diferentes modos. En la obra mismo se ha visto claro cómo Snowball buscaba otra salida para que ese molino les pueda proveer de energía, pueda también, una vez brindar esa energía, trabajar con maquinarias ya sea para el arado de tierra y otro. Pero también se ve por un punto como siempre me olvido. Sí, como es Napoleón. Napoleón trata por debajo hacer quedar mal, incluso diciendo que eso son tonterías. La verdad que eso no funciona. Entonces, en esta sociedad, en nuestra actualidad y en las anteriores historias, se ha dado mucho en cuenta
que el poder por el poder corrompe. Nos olvidamos de las reglas, nos olvidamos de incluso de nuestros propios principios. No tenemos palabras, ¿no? Si decimos una cosa, después hacemos otra cosa, Sí. ¿no? Entonces se supone que existe igualdad de condiciones entre los animales. Todos vamos a comer del mismo plato, o todos vamos a trabajar al mismo horario, todos vamos a trabajar esto. Pero ¿qué existe? ¿Qué pasa? Que los cerdos, entre ellos se catalogan como los animales que sí tienen la capacidad de pensar, que sí tienen la capacidad de dirigir, de liderar, ellos se van tomando más atribuciones. Poco a poco, diríamos que a un inicio, ¿hay igualdad entre los animales? Sí, porque todos trabajan por un bien común, pero poco a poco los cerdos se van dando cuenta de que, oye, necesitamos esto más, necesitamos uno más, se van distanciando paralelamente de los otros animales, y al final, ¿qué dice? No, que ahora sí somos más iguales que tuyo, y que ustedes, somos más iguales, y mi pregunta es, ¿o si igualdad existe siempre en nuestra realidad? ¿Igualdad de qué? O sea, ¿por qué tanto luchamos de igualdad? ¿En qué conceptos? Sí, justamente. Es un tema interesante, ¿no? Ese tema, justamente en el tema de los mandamientos y justamente en el tema de igualdad que menciona Jaime. Ese es un problema grave, incluso en la sociedad actual, y en la obra también se retrata un poquito de eso. Y bueno, Sofía, no sé qué puedas opinar también de los temas que trata la obra, ¿no? Sí, Denilson, como ya lo he mencionado, creo que aquí yo he visto, ¿no?, el exceso del poder, como hemos percibido, y también por otro lado yo veo la ignorancia. En el caso de las ovejas, de que Sí, ellos sí a todo, ¿no? Sí, o sea, entendían solo algo y continuaban con eso, continuaban. Y en la actualidad también yo considero que aún, o sea, se ve claramente, el libro es de 1943, 45. 1964. Entre ese lapso, ¿no? Y aún en la actualidad seguimos viendo, palpando casi las mismas cosas. Sí. Vemos en el libro El abuso de poder de Napoleón. Prácticamente él ha ido cambiando, por decir, las leyes, ¿no? Sus Sí, mandamientos, sí. las leyes a su favor, cada vez un Exacto. poco más, para interpretarlo de otra manera. Y vemos cómo también hay pocos animales que han estado viviendo, porque algunos ya han fallecido, pocos animales que han quedado, que realmente sabían lo que había pasado, la Sí. rebelión que habían vivido ellos. Y los nuevos animales ya prácticamente ya no se interesaban en lo que había pasado anteriormente, simplemente seguían a lo que decía Napoleón, seguían y ya, hacían caso prácticamente, ¿no? Y poco a poco tal vez algunos animales llegaron a darse cuenta, como se ve, ¿no?, de que los cerdos empezaron a involucrarse un poco más con los humanos. Y a ellos les hacían creer otra cosa. Ellos decían, estamos haciendo tal por el pueblo, estamos haciendo esto por la granja, Sí. por aquello, pero en realidad no, ellos ya iban por otros intereses muy Muy apartes, propios de muy ellos, ¿no? personales, ¿no? Exacto, esa palabra, no personales, ya no en favor de la granja. Sí. Como también justo un mandamiento que ha sido quebrantado es no dormirán, los cerdos no, los animales no dormirán en la cama, ¿no? Ajá. Ya pues lo cambiaron por pero sin sábana. Sí. Y así otras reglas más que han ido poco a poco quebrantando también. Sí, sí, justamente vemos el tema de que cada mandamiento se va acomodando a lo que necesitan, en este dato el líder, ¿no? En este caso Napoleón, que poco a poco ya va cambiando los mandamientos. Y es algo que quizás sí se da actualmente. No sé si entienden la palabra cada vez que a un alcalde o a un alcalde provincial o a cualquier persona que esté en un cargo público le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué haces cuando vas a Lima o qué haces cuando viajas? Y esta es la palabra, yo voy a gestionar. Pero ¿realmente va a gestionar o realmente no, no? Entonces ahí va un poquito de que quizás las reglas están dadas para que cuando alguien vaya a viajar allá, se pueda realizar esa gestión, pero realmente es como justamente mencionó Sofía, ya no lo ven en el ámbito de quizás de la población de todos, vamos a hacerlo por todos, sino vamos a hacerlo por algo más personal, para mí mismo. Hay muchos escándalos, el más reciente es el alcalde de Huacuyani, que bueno, fue a Lima y en vez de ir a gestionar estuvo con chicas por ahí. Entonces, bueno, la plata la plata pública, el dinero del Estado se va para esas cosas, ¿no? Entonces es muy muy problemático actualmente. Y Rebelión en la Granja es una obra que retrata muy bien eso.
incluso en nuestros tiempos de ahora. Incluso los debates que tenemos ahora eran los mismos que antes, ¿no? Y bueno, no sé qué más opinión tengan sobre Rebelión en la Granja. Quizás el final, no sé si les parezca un poquito... No sé qué opinión tengan sobre el final de la obra. Bueno, antes de hablar del final, creo que un razonamiento bien interesante que podemos sacar es cómo esta obra nos enseña cómo tomar el poder, cómo podemos llegar a ese, ¿no? El razonamiento que yo saco es que para nosotros poder gobernar necesitamos, en primera parte, legitimidad, ¿no? Y en esta forma se necesita al mismo tiempo respaldo de algún tipo de partido o del pueblo. En este caso, Napoleón agarró pues legitimidad gracias al respaldo de los demás cerdos y también el respaldo de las ovejas, ¿no? Que vendría a ser parte de la población. Entonces, para nosotros seguir adelante con este gobierno, ¿qué se necesita? Simplemente se necesita hacer discursos populistas que hagan identificarse a todos en un mismo sentido, para decir, yo estoy yendo a la derecha y tú también estás yendo a la derecha, yo te hago ver eso, ¿no? Tú estás en contra de él, yo estoy en contra también de él, ¿me entiendes? Y así pues. Sí. Ahora, eso también lo veo como lo dice Maquiavelo, ¿no? Da puntos muy importantes para ver cómo es que puede ser alguien un buen gobernante, ¿no? Cómo es protegerse de los enemigos, cómo mismo se protegió, ¿no? Que su potencial enemigo era Trotsky, bueno, era Snowball, y cómo se deshizo, ¿no? Protegerse de sus enemigos lo cumplió. Otro que sería vencer con la fuerza o el engaño, ¿no? Como a base de sus discursos populistas y como chillos, ¿verdad? Daba ese mensaje de Chillón. Chillón, como daba ese mensaje de engaño, de prosperidad y cómo seguía creciendo, ¿no? Se mantenía la esperanza aún viva en todos, ¿no? Ajá. Otro punto que también habla Maquiavelo es ganarse amigos, como se gana, bueno, como gana amigos, pero amigos que tengan mucho poder, ¿no? En este caso serían los cachorros, que ahora que son perros grandes, entonces tienen la capacidad de lastimar y ejercer presión sobre aquellos que no son naturalmente, ¿cómo se podría decir? Comestibles, no, depredadores, ¿no? Entonces pueden hacer al ganarse ese tipo de amigos, entonces tienen mayor fuerza, poder. Ajá. Y esta es una de las más importantes, ¿no? De hacerse amar y temer, ¿no? Como Maquiavelo nos habla que es muy importante, ¿no? Que nos tenemos que hacer amar y al mismo tiempo hacernos temer, ¿no? Como se hacen amar al principio, ¿no? Dándoles las raciones que les corresponde y todo más, ¿no? Y hacerse temer con el hecho de las gallinas, ¿no? Como les amenaza, ¿no? Que si es que le dan un puñado de comida a las gallinas, los vamos a matar y ya pues y ahí están los cachorros, ¿no? Bueno, los perros, ¿no? Ejerciendo la presión necesaria, ¿no? Y los que estaban ahí eran sabedores de todo esto, ¿no? Otro punto podría ser que dice, ¿no? Cómo eliminar a los que los ofenden, ¿no? En este caso sería otra vez Snowball, y así. La verdad es que literal es muy chévere ver cómo es que se sigue repitiendo los mismos patrones, y eso que Maquiavelo también es un escritor, pero ese escritor ya tiene más de 500 años, y ahora George Orwell, bueno, es póstumo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, y esto no tiene, o sea, hay una gran diferencia de años, y ahora en la actualidad se sigue manteniendo las mismas situaciones, ¿no? Cómo es que uno para obtener el poder sigue siguiendo esas mismas reglas, ¿no? Seguir, primero atacar al antiguo régimen para nosotros poder agarrar poder, como insultando simplemente, ¿no? El anterior gobernante lo está haciendo mal, yo lo voy a hacer mejor, y todo más, ¿no? Y cómo es que ahí vas juntando más fieles creyentes y todo más, y se sigue repitiendo esa misma secuencia, y ya ha pasado 500 años, ya ha pasado, con esto de George Orwell se sigue repitiendo, no ha pasado más de 100 años, y hasta ahora, ¿no? Se sigue siguiendo esa misma línea. Sí, y es tal cual como dices, Gary. Sí. Es tal cual, ¿no? Se crean enemigos fantasmas a veces para poder seguir deslegitimando. A veces por eso dicen, ¿no? Para el pueblo, darle el opio del pueblo es entretenimiento, darle fútbol, darle esas cosas, ¿no? Para que se distraiga de todo eso. Y en la granja está justamente eso, ¿no? Les dan todo lo necesario para que sigan ahí abajo, ¿no? Sin poder levantarse, sin nada, hasta que llega un punto, ¿no? Ahora sí, quizás podamos comentar el final gracias a las reflexiones de Gary, que han estado muy interesantes, y creo que varios de nosotros nos han dejado pensando. Un poquito del final, Johan. A ver, un comentario del final.
Es que es interesante cómo en un inicio, una vez que el señor Jones se va de la casa, los cerdos dicen, ¿no?, que jamás van a estar donde vivía el señor Jones. Sí. Pero estos se trasladan ahí, se trasladan a una mejor comodidad, pero los del pueblo, o sea, el caballo que representa la fuerza trabajadora, se esfuerza cada día más por trabajar duro, siguen viviendo en las mismas condiciones. Las gallinas, que son productoras de huevo, los cerdos ven que esto podría ver como un negocio con sus vecinos granjeros, ¿no? Empieza a vender los huevos, que primero les pide 400 raciones de huevos y si no, no va a haber comida. Estas se niegan y picotean los huevos y matan a sus propias crías, porque las gallinas querían criar pichoncitos para primavera. Entonces se rebelan y destrozan los huevos. Y Napoleón les corta el suministro de comida. Ujú. Tal cual como sucede se les corta el suministro de comida, las gallinas solo aguantan 3 días y de ahí los matan. ¿Cuál fue el comunicado oficial que lanzaron? El comunicado oficial fue que murieron las gallinas por una enfermedad. Ahí va también la manipulación de los medios de comunicación, que Chillón aquí cumple un papel importante, ¿no? Chillón sabe interpretar o sabe manipularle una forma de comunicar a la población, a la gente, distorsionando la realidad, ¿no?, a favor de Napoleón. Y creo que la moralidad de Napoleón siempre se mantiene bien hasta el final, cuando ya estos empiezan a tomar, a hacer fiestas y a hacer mejores negocios con los humanos, con los que supuestamente eran sus enemigos totales. Sí. Entonces ahí es donde ellos, una fiesta, están ya al final, ¿no?, están los humanos, están los cerdos que ya caminan en 2 patas, se visten como humanos y se dicen entre ellos, vamos a amistarnos, ¿no? De nada nos sirve estarse peleados entre humanos y cerdos, total, somos iguales. Y hay un comentario que lanza que es muy interesante: los humanos, una conversación dice, esta gente me parece confiable. Y ahí es donde ya no saben distinguir quiénes son humanos y quiénes son animales. Y el libro es una interpretación muy, muy real de la actualidad, de cómo el poder político y la manipulación de las masas aún sigue influyendo en muchas personas. Y creo que la ignorancia, el no informarnos, el no leer, también atribuye mucho a esto, que son las ovejas que paran repitiendo una frase a otra. No se informa más, porque también su conocimiento no llegó a más, porque entendemos de que solo algunos llegan a leer y a escribir en la granja. Los cerdos, que son los máximos en conocimiento, el perro, los caballos, la cabra y las ovejas, y el burro, que no le importa, las ovejas no aprenden a escribir, ¿no? Entonces el conocimiento también ahí es importante. Sí, la rebelión de la granja es una obra que cala sobre uno, que quizás podamos ver el concepto de libertad, que es el con el que se inicia la obra, diciendo los animales van a ser libres para vivir mejor. Se va quizás desvalorizando un poquito. Una gran obra, yo sí la recomiendo. Y bueno, vamos a pasar a darle una pequeña reflexión para ya poder terminar el programa. Nos quedaríamos hablando más y más horas sobre este libro, porque en realidad es grandioso, porque en realidad sí da debate. Entonces, bueno, Jaime, una pequeña reflexión. Sí, con respecto a la obra de George Orwell, La rebelión de la granja, algo que me ha quedado muy, muy en claro es que cuando existe un sistema, nos referimos al sistema, al todo, ¿no? A algo ya concebido como verdad, y que si tú vulneras ese hecho, te puedes ganar consecuencias negativas. Entonces, existe un cambio de sistema, el que llamamos statu quo, una forma de vida ya determinada, en donde supuestamente dicen, oye, esto está bien, y no hay nada que refutar. Pero cambias un sistema muy opuesto, que en este caso vendría a ser el que hemos hablado de la igualdad de condiciones, supuestamente entre animales, que la verdad no existe, pero que vuelves al mismo lugar, tal vez con algunos cambios particulares, con algunos modos ya
que han transformado y evolucionado la forma de vida de estos animales. ¿A qué llego a esto? Que al fin y al cabo, en nuestra sociedad, no soy del todo bueno profeso ni convincente a lo que Karl Marx decía, pero sí en un punto que yo sigo es siempre va a existir en este mundo las clases, las personas que dirigen y quienes obedecen. Pero frente a esto, a nuestra actualidad, a través del proceso histórico, hemos entendido que tanto tiene que existir legitimidad y legalidad. La legitimidad está en base al respaldo hacia quienes dirigen el poder, y mientras que la legalidad se plasma en un papel escrito mediante la consuetudinación de todos los que involucran, tanto los gobernantes, las sociedades civiles, las empresas públicas, la empresa privada. Entonces, frente a eso estamos hablando de un gobierno ya más respaldado democráticamente. Pero ¿qué existe en este caso en George Orwell cuando hablamos de rebelión de la granja? ¿Existe legalidad? Sí las existe, pero las transforman bajo sus intereses. Pero ¿existe legitimidad? No las existe. ¿Por qué no les existe legitimidad? Porque ellos no se sienten satisfechos. Solo hacen caso por temor. Es propio de los totalitarismos, propio de la dictadura, propio de las autocracias, en donde los gobiernos siempre hacen lo que quieren. Entonces no podemos hablar de que existe un buen vivir, pero a veces siempre las personas a lo largo de nuestras historias, y hasta ahora nos hemos dado cuenta que queremos el cambio, pero que otros lo hagan, más no nosotros. Sí. Esperamos un Mesías. Solo eso, gracias. Gracias, Jaime. Sofía. Bueno, yo comentando sobre Laura, algo que quiero a mí que me llama bastante, hay una frase, ¿no?, que me llama bastante la atención, que dice: el poder no corrompe, sino desenmascara a las personas. Eso es lo que yo veo en Napoleón, porque a un inicio, como ya hemos escuchado a los compañeros decir, él solo buscaba la igualdad, ¿no? La igualdad, que no haya abusos en la granja ni nada de eso. Al final él se convierte en esa persona que odiaba. Le sacan a él y prácticamente él se convierte en eso. Yo, bueno, eso es todo lo que yo tendría que decir, ¿no?, respecto a eso. Y realmente es una obra muy recomendable, es una obra que muy sencilla de explicar la realidad en la que vivimos. Pasamos a Gary y luego ya terminamos con yo. Rápidamente. La reflexión más importante que yo quisiera dar sobre esta obra es, obviamente, apegándolo a lo que dice Maquiavelo: quienes están preparados para gobernar son aquellas personas que queman etapas, estudian y se preparan mucho para obtener este poder, ¿no? Porque aquellas que obtienen el poder bajo amistades y todo más no son capaces de sostenerlo. Entonces, bueno, como el claro ejemplo, ¿no?, como los cerdos se educaban, constantemente estaban leyendo libros y educándose, y de esa forma ellos comían o vivían mejor que la clase obrera o la clase común, ¿no? Entonces, la reflexión que yo doy es esa, ¿no?, de prepararnos, estudiar, quemar etapas para seguir adelante y para poder estar mejor preparados que hoy. Gracias Gary por acompañarnos el día de hoy. Johan, últimas palabras. Recomendar este libro a todos nuestros audioescuchas, habitualmente de la radio, Momento Literario. Recomendar totalmente el libro, léanlo y conversen y comparten entre ustedes. Reflexionen acerca del totalitarismo que trata el libro y cómo esto aún persevera actualmente en nuestra sociedad, ya que es un libro contemporáneo totalmente. Sí. Agradecer a todos, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Denison, últimas palabras. Sí, hemos llegado al final. Gracias. El día de hoy tenemos tertulia literaria y bueno, los esperamos ahí, a los que nos puedan acompañar, ¿no? Sigan el TikTok de Club de Lectura Juliaca, el Facebook, y agradecer también a Radio Sol de los Andes, ¿no? Nos vemos el siguiente sábado.